Comentario capítulo 11. La Biblia narra con franqueza los pecados del pueblo de Dios, pero nunca para hacer aceptable el pecado. A diferencia de los tantos llamados libros fieles a la vida de hoy, la Biblia indica los hechos y muestra las lecciones, pero no deja nada para que la imaginación se eche a volar. Hay algunas cosas de las cuales es vergonzoso hablar. Filipenses, Efesios capítulo 5, versículo 12. Y los sucesos en este capítulo deben estudiarse con una mente y corazón dirigidos por el Espíritu, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. David y Betsabé, versículo 1 al 4. No fue un apasionado adolescente el que se metió a propósito en este pecado, sino un hombre de Dios que había llegado a la edad mediana. Es fácil ver cómo David cayó en este pecado. 1. Se sentía confiado en sí mismo después de disfrutar victorias y prosperidad. 2. Fue desobediente, quedándose en casa cuando debería haber estado en el campo de batalla. 3. Estaba ocioso, acostado al atardecer. 4. Se dio a la indulgencia, dando libertad a sus deseos cuando debía haber estado autodisciplinándose. 5. Fue descuidado, permitiendo que sus ojos vagaran y se rindieran a los deseos de la carne y los deseos de los ojos. El soldado cristiano nunca debe descuidar su armadura. Efesios capítulo 6, versículo 10. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 describe perfectamente el caso de David. 1. Sus deseos fueron activados por la vista y fracasó al no contenerlos. 2. El deseo concibió el pecado en su imaginación. 3. Su voluntad se rindió y esto le llevó al pecado. 4. El resultado de sus acciones fue la muerte. No vigiló y oró como ordena la Biblia, ni tampoco trató con decisión a sus ojos errantes. David podía haber vencido esta tentación porque no es pecado ser tentado acudiendo a la palabra de Dios, o al considerar que Betsabé era hija de un hombre y esposo de otro. Es más, estaba casado con uno de los soldados más valientes del ejército de David. También era nieta de Aitofel, quien más tarde se rebeló contra David y tomó partido del lado de Absalón. David tenía ya muchas esposas y Dios le hubiera dado más. Es en extremo malo que la historia de este hombre piadoso quedó manchada para siempre por la cuestión de Urías, Eteo. Primera Reyes capítulo 15 versículo 5. Por supuesto, debemos admitir que la mujer participó de la culpa, pero David, siendo el rey, de seguro tiene más culpa. David y Urías, versículo 5 al 27. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Advierte Santiago capítulo 1 versículo 15. Cuán ciertas son estas palabras en la experiencia de David. En lugar de clamar al Señor y confesar su pecado, el rey envió a llamar al marido y trató de engañarlo para que fuera a su casa. Esto
por supuesto, hubiera cubierto el pecado, pero Urías era mejor hombre que su rey y rehusó irse a su casa. Comparece la indulgencia que se dio David en los versículos unidos con la disciplina de Urías. En versículo 11, entonces, cuando este primer plan falló, David trató una nueva artimaña, pero incluso bajo la influencia del vino, Urías era más disciplinado que David cuando estaba sobrio. El pecado seguía creciendo. David decidió que mataran al hombre y luego tomar su mujer. Joab estaba más que dispuesto a cooperar, puesto que esto le daría la oportunidad más tarde de aprovecharse del rey. Urías llevó ese día al campo de batalla su sentencia de muerte. El plan resultó y el bravo soldado murió en la batalla. David fingió y esperó hasta que pasara la semana del duelo. Luego se casó con la viuda. Algunos en el palacio tal vez elogiaron en su mente a David por consolar a Betsabé, pero el Señor pensaba de otra manera.